a José Luis Herrera, analista del Banco BIF. José Luis, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Me alegro de saludarte. Lo mismo digo. Además de una jornada que parece que anima viernes y los inversores parecen tranquilos y prudentemente optan por los avances. ¿Cómo ves la sesión? Sí, efectivamente, una jornada en la que el dato principal o el dato más esperado va a ser el de empleo, que vamos a conocer a las 2:30. Recordemos que si el de nóminas no agrícolas, recordemos que es un dato que se publica el primer viernes de cada mes en Estados Unidos y que es bastante indicativo de la fortaleza que está teniendo la economía. Ya ayer conocíamos un paro semanal que anticipa un buen dato de empleo en el día de hoy. Tampoco sería bueno que hubiera un dato excesivamente bueno porque el mercado podría interpretar que hay menos posibilidades de que el plan de estímulos de la administración Biden pues se lleve a cabo por la cantidad que por el momento pues está descontando. Y lo que sí hemos visto, sobre todo, no sé si estás viendo mi pantalla, lo que sí hemos visto a lo largo Sí, se de... está viendo el gráfico, sí. Perfecto, porque lo que quería es mostraros pues la ida y vuelta que ha tenido el VIX, igual que comentamos la pasada semana que se había visto un fuerte repunte del VIX, ese llamado índice del miedo, que suele verse bastante reflejado en el comportamiento de la bolsa mediante una correlación inversa, es decir, vemos como fuertes subidas del VIX que teníamos la pasada semana, que llevaban aparejado un recorte de las bolsas, pues esta semana ha sido todo lo contrario, ha sido un movimiento de ida y vuelta. En vela semanal pues vemos una fuerte caída de ese índice, se topaba la pasada semana con niveles de resistencia que veíamos a finales del pasado mes de octubre, cuando hubo también ese fuerte recorte del mercado en pocas jornadas. Y lo que augura este indicador, si consigue cerrar la semana así, que esto podría incluso interpretarse como una envolvente bajista, lo que augura es una continuidad del descenso y, por lo tanto, pues la posibilidad de que las bolsas sigan subiendo, sigan o salgan de esa lateralidad en la que se viene moviendo en las últimas jornadas y veamos una continuidad del movimiento alcista. En el caso del IBEX 35, pues todo pasaría por superar, este es el movimiento de consolidación de lateralidad que ha tenido en las últimas semanas, todo pasaría por superar la importante zona de resistencia de los 8.450 puntos. Todavía pues falta algún tramo hasta llegar a esa zona, pero bueno, es verdad que se ha relajado bastante también la sobrecompra en el corto plazo. Vemos cómo esta madrugada pues el S&P 500 viene alcanzando un nuevo máximo histórico que tendrá que confirmarse en la apertura del mercado al contado a las 2:30 hora peninsular y por el momento no está teniendo reflejo en el resto de índices estadounidenses, pero pues bueno, por ese gran componente cada vez mayor de compañías tecnológicas que tiene el S&P 500, pues es el que por el momento está liderando pues la recuperación, las subidas. Hemos tenido una semana además en la que vemos, y bueno, podríamos aprovechar también para mostrarlo, hemos visto cómo los buenos datos macro que hemos conocido en Estados Unidos no se han visto refrendados en Europa, pues con un dato pues malo de ventas al por menor en Alemania, que se ha reflejado también posteriormente en los PMIs, y esa podría ser de alguna manera la explicación de por qué pues el dólar sigue con la fortaleza que está teniendo con respecto al euro. Y de hecho vemos como el par euro-dólar, esto es el par euro-dólar en velas semanales, pues como de zona ya de cierta resistencia alrededor del 1,23,5, pues se ha dirigido en el momento actual a tantear niveles por debajo incluso de la barrera del 1,20. Desde aquí es verdad que podría haber un cierto repunte. Ya vemos cómo esto supone apoyarse en esta directriz alcista, prácticamente una tangencia en esta directriz alcista desde los mínimos de marzo, y además supone pues estar haciendo un apoyo en lo que antes era zona de resistencia, ahora soporte. Es decir, podría haber ciertas posibilidades de que el par rebotara desde la zona actual. Vemos además como hay una situación ya de fuerte sobreventa medida por el estocástico y bueno, es un apunte más a tener en cuenta, pero que está reflejando por el momento pues esa diferencia en la recuperación entre ambas economías. Por un lado Estados Unidos, con un fortísimo componente de servicios en su economía y con un buen dato además de ISM de servicios durante la semana, y por otro lado pues malos datos entre comillas de recuperación en lo que concierne a Europa. Estabas mirando a un lado y a otro, la principal bolsa del mundo. Nosotros tenía distintas preguntas, pero no sé si, ya que, bueno, terminamos una semana en la que, bueno, después de venir a todas el rally, ¿no?, de GameStop, la reunión de ayer de urgencia para analizar la situación del mercado financiero, hemos visto que
claro, tras todo lo que sube-baja, esta semana ha perdido un 80% en lo que ha subido. No sé qué te parece ese movimiento y, bueno, qué podemos esperar. También veíamos aquí esas subidas en Tubacex de manera, ¿no? a distancia, pero bueno, este tipo de acción y el comportamiento. Sí, además tengo que esto también aquí en mi panel y bueno, pues yo creo que el gráfico lo dice todo. En este caso vamos a poner velas diarias. El gráfico lo dice todo. Subida fulgurante desde pues, $18, creo que cotizaba a principios de año, es decir, después de un grandísimo suelo durmiente que estuvo haciendo el valor durante mucho tiempo. Subida fulgurante, sobre todo en las últimas jornadas, con un pico de $483 y el cierre de ayer era $53. Todo esto se ha producido en 1, 2, 3, 4, 5 jornadas. Es decir, todo inversor o todo especulador, más bien, porque, bueno, ya se alertaba por H y por B de que este tipo de compañías, o sea, este tipo de movimientos tan fuertes, pues suelen ser peligrosos y suelen acabar mal. Pues todo el que estuviera entrando en esta zona, por el momento, pues está acusando unas grandes minusvalías. Es decir, que, pues una vez más, bueno, una historia de ida y vuelta y que muestra el peligro de operar en este tipo de valores. ¿A dónde podría irse? Incluso no sería descartable que en esta corrección, aunque haya momentos puntuales de rebote, pues no sería descartable incluso ir a visitar al menos de nuevo la media de 200 sesiones. Eso estaríamos hablando de niveles de alrededor de $15, $17. Pero bueno, desde luego es el claro ejemplo de lo que no hay que hacer o no deberíamos hacer dentro de un proyecto de inversión en el que tenga que haber pues ciertas normas, ¿no? de sentido común, por lo menos. Pero bueno, también es verdad que mucha gente, pues, si ha aprovechado de este movimiento, podrá haber obtenido algún tipo de ventaja o de rentabilidad. Comentar, además, porque se hablaba por parte de estos foros de que estaban intentando atacar a la plata, ¿vale? O intentar aprovechar ese efecto manada para desvirtuar de alguna manera el precio de la plata. Pues la plata al final se ha demostrado que no es tan sencillo. La plata, pues ya estamos hablando de que es una materia prima con una capitalización muchísimo mayor, que pues bueno, no es tan fácil de manipular el precio y lo estamos viendo en el gráfico como en velas semanales, aunque conseguía a lo largo de la semana, las primeras jornadas de la semana en curso, superar toda esta parte superior de esta gran figura de consolidación, llegando a una zona ya de cierta resistencia a nivel de $30 la onza, a niveles primeros del mes de agosto, pues si cierra la semana dentro de esta línea que es la que viene delimitando la parte superior de esta figura, pues sería en realidad un aviso pues bastante negativo para el movimiento alcista, ¿no? de la plata en semanas venideras, porque esto podría ser incluso una ruptura en falso que diera el traste con la subida de la plata. Al final, el mercado, desde luego, nadie regala duros a 4 pesetas y, bueno, hay que invertir en compañías sólidas y si vamos a hacer algún tipo de entrada en este tipo de estrategias, pues hay que saber los riesgos a los que nos enfrentamos. Al margen de lo que comentas de Tubacex, pues que en general pues está prohibido manipular los precios. Es decir, la CNMV indica claramente que en fin, y además ha hecho comunicados a lo largo de la semana, que todo lo que sea pues manipular artificialmente el precio de una acción es una conducta prohibida, es algo que está prohibido, perseguido, incluso penado. Por lo tanto, pues bueno, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de prácticas. Con esas advertencias y ese análisis por todo lo que ha sido estos movimientos espectaculares que se han tenido en un vilo, querría terminar, porque ya nos da la hora, con una recomendación. Bueno, más que recomendación o quizás, porque es muy relativo, ¿no? Quizás hacer hincapié en el movimiento tan fuerte que ha tenido, por ejemplo, el sector bancario en lo que concierne al IBEX 35, los resultados pues han sido buenos y eso se ha visto reflejado pues en un aumento de en torno al 10% de los principales bancos y bueno, podríamos citar casos como el de CaixaBank, que está dentro de esta figura de consolidación, pues intentando salir al alza o, bueno, pues en general los grandes bancos están mejorando algo su aspecto y podría tener
continuidad vemos también como, por ejemplo, BVA está ahora mismo en zona clara de resistencia, alrededor del 4,35, podría tener continuidad alcista siempre que salgan de esa pauta de consolidación, que es lo que está haciendo el mercado en general. Iría en línea con lo comentado con respecto al IBEX 35. Y sobre todo, pues, bueno, hay sectores como el de biofarma o el de renovables que siguen gozando del favor del mercado y que posiblemente pues veamos seguir entrando dinero en ese tipo de valores a lo largo del año, pero siempre pues sin dejar atrás lo comentado. Estamos en una situación de mercado en la que por el momento se está viendo una relajación, pero que podría volver la volatilidad en cualquier momento, porque en general la situación de fuerte valoración y de fuerte sobrecompra pues es elevada, por lo menos en Estados Unidos. Prudencia, bancos, biofarma, renovables, un gran repaso y distintas recomendaciones de inversión. José Luis Herrera, analista de Banco B. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Business Conexión en Negocios Televisión y hasta la próxima. Feliz jornada.